Radio Escuchas de Latinoamérica, Radio Escuchas de Europa, la señal mundial de la radio y televisión de la mujer y la poesía, el barco del romance. Les da la bienvenida hoy con un nuevo programa de Charla de los Poetas, dirigido por el poeta colombiano Alberto Camargo. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas noches, radioescuchas de Europa. Hoy iniciamos la serie de 2 programas de ese gran país de Centroamérica, República Dominicana. Bienvenidos. República Dominicana es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Caribe. Uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Está ubicado en la zona central de las Antillas, en 2/3 orientales de la isla La Española, limitado al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el Mar Caribe y al oeste con Haití, que es otro país situado en La Española. Con 48.670 kilómetros cuadrados, es el segundo país más extenso, por detrás de Cuba, y con casi 9.500.000 habitantes, es el segundo país más poblado, nuevamente detrás de Cuba. Habitado por taínos desde el siglo VII, el territorio del país fue descubierto por Cristóbal Colón en 1942, convirtiéndose en el lugar el primer asentamiento europeo en América. Nombrado como Santo Domingo, actual capital del país y primer capital de España del Nuevo Mundo. Después de 3 siglos de dominación española, el país alcanzó la primera independencia en 1821, pero fue tomado rápidamente por Haití en 1822. Tras la victoria obtenida en la Guerra de la Independencia Dominicana en 1844, los dominicanos experimentaron varias luchas, en su mayoría internas, y también breve regreso a la dominación española entre 1861 y 1865. La ocupación estadounidense de 1916 a 1924 y posteriormente los 6 años en calma y prosperidad de Horacio Vázquez entre 1924 y 1930. Fueron seguidos por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hasta 1961. La guerra civil de 1965 terminó con una intervención liderada por Estados Unidos y fue seguida por varios periodos de gobiernos represivos de Joaquín Balaguer entre 1966 y 1978. Desde entonces, la República Dominicana se ha movido hacia una democracia representativa. La República Dominicana tiene la 9ª economía más grande de América Latina y la mayor de Centroamérica y el Caribe. Aunque conocida por la producción de azúcar, la economía está ahora denominada por los servicios. No obstante, el desempleo, la corrupción gubernamental y el servicio eléctrico siguen siendo problemas importantes para el país. También tiene una marcada desigualdad de ingresos. El progreso económico del país se ejempliza con un sistema avanzado de telecomunicaciones. La migración internacional afecta en gran medida al país, ya que recibe y envía gran flujo de migrantes. La inmigración irregular de haitianos y la integración en materia legal de los descendientes de estos es el principal problema inmigratorio. La población total de origen haitiano se estima alrededor de unos 800.000 habitantes. En los Estados Unidos existe una gran diáspora dominicana, contabilizada en 1.3 millones de personas.
Esta diáspora ayuda al desarrollo nacional enviando miles de millones de dólares a sus familias, lo que representa una 10ª parte del PIB. La República Dominicana es el destino más visitado del Caribe. Durante todo el año los campos de golf del país se encuentran entre las principales atracciones de la isla. En el país se encuentran las montañas más altas del Caribe, el Pico Duarte, así como el lago Enriquillo, el punto más bajo en cuanto a nivel del mar se refiere y el lago más grande del Caribe. Quisqueya, como también se le llama al país, tiene una temperatura promedio de 26 grados y una gran biodiversidad biológica. La música y el deporte son de gran importancia en la cultura dominicana, como el merengue y la bachata como ritmos nacionales y el béisbol como el deporte favorito. El país tuvo la presidencia pro tempore de la CELAC por el periodo de 2016 y 2017. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Continuemos con la etimología. La palabra dominicana proviene del latín dominicus, que significa domingo. Sin embargo, la isla toma el nombre de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana. Los dominicos establecieron una casa de altos estudios en la isla de Santo Domingo, que hoy en día se conoce como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y se dedicaron a la protección de los latinos nativos de la isla que estaban sometidos a la esclavitud y la educación de los habitantes de la isla. Otros historiadores como Juan Daniel Balcácer y Emilio Rodríguez de Morici sostienen que el nombre de dominicano proviene del domingo, consagrado al Señor. Coinciden que este surge con el nombre de Santo Domingo, nombre con el cual Bartolomé Colón fundó la ciudad primada de América en el oriente río Sama a finales del siglo XV. Los historiadores aseguran que existen 3 razones por las que Colón eligió ese nombre. La primera razón fue que el día que llegó a la ciudad se celebraba una fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores Dominicios. La segunda, que ese día era domingo, y la tercera, que el padre de los hermanos Colón se llamaba Domingo. En cuanto a la historia de República Dominicana, encontramos el asentamiento aborigen. Santo Domingo fue ocupada en 4 periodos migratorios antes de la llegada de los europeos. Estos pueblos provenían del norte de América del Sur, específicamente en las cuencas del río Orinoco, Singú y Tapajos. Los más antiguos pobladores de las Antillas tenían una cultura muy rudimentaria, fueron recolectores, pescadores, cazadores y no practicaban la agricultura. Usaban instrumentos confeccionados con conchas y huesos de algunos animales y llegaron a pulir la piedra para fabricar objetos y utensilios. Este grupo es denominado arcaico o procerámico por la ausencia de la alfarería y probablemente llegaron a la isla alrededor de los años 3000 a.C. A la llegada de los europeos, los arcaicos solamente se encontraban en el extremo occidental de la península Tiburón de Haití y en el occidente de Cuba, donde eran llamados guanahatabeyes. Los taínos los llamaban siboney, también escrito siboney. Voz que significa hombre que vive entre piedras o rocas. La segunda oleada migratoria corresponde al grupo arauco pretaíno, conocido en las Antillas como inneris, relacionados con el estilo saladoide de las costas venezolanas. Su alfarería llegó a ser la más elaborada de todas las Antillas. Los ingueris no ocuparon el interior de la isla ni llegaron a Cuba ni a Jamaica. Fueron desplazados por la tercera oleada migratoria, los taínos, que llegaron alrededor del siglo VII de nuestra era. Los taínos ocuparon todas las Antillas Mayores y las Bahamas. Los nombres taínos que fueron Bohío y Quisqueya, que significan Casa Grande y Gran Madre de la Tierra respectivamente. Estos desarrollaron una cultura basada fundamentalmente en la producción agrícola que les permite realizar una apreciable actividad artesanal de objetos de barro y madera. Además, los taínos fueron excelentes escultores que confeccionaron artefactos ceremoniales de gran expresión artística.
La última oleada migratoria fue la de los caribes que llegaron a ocupar todas las Antillas menores, pero que todavía no se habían asentado en Puerto Rico y en la isla de Santo Domingo, a la llegada de los españoles. Aparentemente los pueblos macoriges o macorices y ciguayos que ocuparon las penínsulas de Samaná y el norte de la isla eran grupos arahuacos, diferentes a los taínos que llegaron a la isla a los 600 años antes de la llegada de los europeos. Estos grupos eran sumamente belicosos comparados con sus antecesores, lo que quedó demostrado con su encuentro con Colón en el Golfo de las Flechas. En cuanto a la llegada de Colón atracó en la costa norte de la isla el 5 de diciembre de 1942, bautizándola con el nombre de La Española. Al continuar la exploración de las costas norte, la calavera Santa María encalló en un banco de arena, con los restos de la nave que construyó el fuerte La Navidad. Entonces Colón ordenó regresar a España, dejando una guarnición de 39 hombres al mando de Diego Arana. Al regresar a la isla durante su segundo viaje en 1493, Colón encontró que el fuerte de la Navidad había sido atacado y destruido por los indígenas a cargo del cacique Caonabo. Entonces decide construir la Isabela, la primera ciudad europea del Nuevo Mundo, y organizó varias expediciones al interior de la isla que resultaron con la construcción de algunas fortalezas y el control de la Cibao. Antes de partir a España, dejó a cargo de la colonia a su hermano Bartolomé Colón, quien como adelantado en la isla fundó la ciudad de Santo Domingo en 1496. Pero los desórdenes y las sublevaciones motivaron que la corona española enviara a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la situación, quien ordenó como primera medida la detención de Cristóbal Colón y su familia, quienes fueron embarcados hacia la península. Le sucedió Nicolás de Obando y luego el hijo del almirante Diego Colón entre los años 1509 y 1523. Durante la conquista y colonización se estableció el primer obispado en 1504. La primera Capitanía General, el primer virreinato y la primera Real Audiencia en 1511. Se construyó la primera iglesia ermita del Rosario en 1496, el Hospital de San Nicolás en 1503 y la primera catedral en 1530, entre otras edificaciones. A través del siglo XVI, la española gozó de buena posición económica y social. Las primeras disposiciones conquistadoras partían desde la isla, pero desde finales de ese siglo y después de la conquista de los grandes territorios de América del Norte y América del Sur, la isla fue quedando relegada a un segundo plano, hundiéndose cada vez más en la pobreza y el olvido. En cuanto a la esclavitud, con la conquista y la colonización de la isla, los españoles empezaron a importar grandes contingentes de africanos esclavizados para subsistir la mano de obra nativa, muy mermada por las guerras, brutales condiciones de trabajo y epidemias. En 1605 y 1606 se llevó a cabo un proceso de despoblamiento de parte del oeste de la isla, en que se conoció como las devastaciones de Osorio. Recibe ese nombre porque el proceso fue implantado por Antonio de Osorio, entonces gobernador español de la isla, lo cual dio inicio al proceso de poblamiento gradual de la parte oeste de la isla por parte de los bucaneros y filibusteros franceses. Hacia 1630, franceses, holandeses e ingleses se apoderaron de la isla de la Tortuga. Desde esa isla los franceses comenzaron la penetración en la parte occidental de la Española. A partir de 1997, luego el Tratado de Rijtwijk, Francia asumió que le pertenecía a la parte occidental de la isla e incrementó los esfuerzos de colonización ya de manera oficial. A la parte oriental de la isla, para hacer diferencia de la colonia francesa de Saint-Domingue,
Se la llamó Santo Domingo Español o Santo Domingo Oriental. En 1777, con el Tratado de Aranjuez, España reconoce por primera vez de manera oficial la existencia de la colonia francesa de Santo Domingo y fijan los límites entre la parte francesa y la española, al igual que establece medidas de deportación de fugitivos, retorno de esclavos, entre otros. En cuanto al dominio francés, el 16 de agosto de 1791 se extendió una sublevación de esclavos en la parte francesa de la isla que rápidamente fue sofocada por la marina y los efectivos franceses. En 1801 se reunió la insurgencia de los esclavos. Toussaint Louverture avanzó sobre la parte oriental de la isla y llegó a la capital, Santo Domingo, acompañado por un número de ejército que fue rechazado. Ese mismo año capturaron Santo Domingo, tomando el control de toda la isla, pero en 1802 un ejército enviado por Napoleón capturó a Louverture y lo envió a Francia como prisionero. Sin embargo, los lugartenientes Toussaint Louverture y la fiebre amarilla lograron expulsar a los franceses de nuevo en Saint-Domingue. El 1 de enero de 1804, mientras Jean-Jacques Dessalines proclamaba la independencia de Haití, comenzó en Santo Domingo el periodo francés bajo la administración de Louis-Marie Ferrand. En 1805, Henri Christophe y Dessalines tomaron la ciudad de Santiago y después se dirigieron a Santo Domingo con un numeroso ejército, pero ante la resistencia de Ferrand se vieron obligados a retirarse. Durante la retirada, numerosos pueblos de las bandas sur y norte se vieron reducidos a cenizas y los habitantes que no pudieron huir a tiempo fueron masacrados. En 1808, tras la invasión napoleónica de España, los criollos de Santo Domingo, encabezados por el soldado Juan Sánchez Ramírez, se rebelaron contra el dominio francés y con la ayuda de la Gran Bretaña, aliado de España, se le denomina Batalla de Palo Hincado. El 11 de julio de 1809, los administradores franceses capitularon. Las tropas ingleses ocuparon la ciudad de Santo Domingo hasta que en agosto del mismo año abandonaron el sector y la parte oriental, volviendo a ser nominalmente colonia de España. Así se inicia el periodo conocido como la España Boba, es decir, de escasa o nula intervención metropolitana en los asuntos de la colonia, lo que duró hasta 1821. En cuanto a la independencia de la República Dominicana, en el este también se inicia un proceso revolucionario contra el dominio haitiano encabezado por los liberales, entre ellos Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco El Rosario Sánchez. Se funda el movimiento clandestino La Trinitaria el 16 de julio de 1838. Cuando Charles Gerard llega al poder, se inicia la persecución de los trinitarios. Para esta época habían tres grupos que querían la anexión a Inglaterra, Francia o España. En 1843, aunque Duarte no estaba, los trinitarios no cegaban a sus acciones y en la causa de libertad del país. Francisco El Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte dirigían a los trinitarios. El 16 de enero de 1844 fue redactada por Tomás Bobadilla y Briones la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, en el que anunciaban las causas de su separación de Haití. Esta manifestación sería la ley que regiría la República recién proclamada hasta que se promulgara su constitución el 6 de noviembre. Ese 27 de febrero se hizo la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Ondeó en la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. La bandera había surgido de un proyecto presentado por Juan Pablo Duarte, aprobado el 16 de julio de 1838, donde se presentaron los colores y la forma que enseña que representaría el nuevo Estado.
La naciente república quedó dirigida por una junta central gubernativa, bajo el poder de los conservadores hasta el 14 de noviembre de 1844, en que Pedro Santana es elegido primer presidente constitucional de la República Dominicana. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Esperamos que estos programas de un nivel cultural, donde hablamos sobre la historia y características de nuestros países de Latinoamérica, sean de su agrado. Continuemos con los 12 años de Balaguer. En 1966, Joaquín Balaguer accedió al poder y se mantuvo durante un periodo de 12 años, en una dictadura que se valió de fraudes electorales y utilizaba la represión sobre sus opositores políticos, para que la competencia fuera prácticamente nula y legitimar su reelección democráticamente. Su gestión fue un periodo de represión de los derechos humanos y las libertades civiles, en la cual se produjo 11.000 víctimas por desapariciones forzosas y asesinatos políticos. Su gobierno fue muy criticado por una creciente disparidad entre ricos y pobres. Fue, sin embargo, elogiado por un ambicioso programa de infraestructura que incluye grandes proyectos de vivienda, complejos deportivos, teatros, museos, acueductos, caminos vecinales, carreteras y el monumento Faro a Colón. Para las elecciones del año 1970 se suscitó una crisis política cuando el vicepresidente de la República de ese entonces, el licenciado Francisco Augusto Lora, disgustado con el presidente Balaguer, ya que entendía que le tocaba su turno para encabezar la boleta electoral como candidato presidencial por el Partido Reformista. Se da cuenta que el doctor Balaguer quiere postularse y optar por un nuevo mandato y no daría marcha atrás en sus aspiraciones. Ante esa situación, y agravada además por la presión política de los partidos de oposición, el doctor Balaguer expuso que dejaría temporalmente la presidencia de la República en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Manuel Ramón Ruiz Tejada. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente y el 17 de abril de 1930, Ruiz Tejada, después del presidente Balaguer, firmó un acuerdo con los partidos políticos de la oposición, asumió como presidente interino e inmediatamente dispuso la neutralización política absoluta y efectiva de la administración pública para garantizar la imparcialidad necesaria en el proceso electoral. Manuel Ramón Ruiz Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ejerció el poder ejecutivo. Desempeñó sus funciones a plenitud y sin limitaciones en su ejercicio. El 12 de enero de 1972 tuvo lugar el enfrentamiento armado del grupo revolucionario conocido como los Palmeros, o Comandos de la Resistencia. Bueno, mis queridos radioescuchas, esto es un rasgo de cómo se ha ido, cómo fue la formación del país de República Dominicana en cuanto a su historia y en cuanto a sus posiciones políticas que ha sufrido este hermoso país. Para complementar este programa lo haré con unos poemas de estos grandes poetas dominicanos, como por ejemplo Salomé Ureña de Enríquez y su poema de título Impresiones. Quejas del alma, vagos rumores, lejanas brumas, rayo de luz, fragante aroma que indicas flores, himnos de guerra, cantos de amores brotan al ritmo de tu laúd. ¿Quién, recorriendo sus fantasías, hijos del trópico abrasador, vibrar no siente las armonías de aquella raza que en otros días poblar sus selvas Quisqueya vio?
sobre la cumbre de las montañas, de las palmeras bajo el dosel, el grato abrigo de las cabañas, y hasta en la gruta salombre entrañas, hace del indio la sombra ver. Y el aire cruza triste lamento y el eco suena del tamboril, y al valle indiano y al ave, al viento y a toda presta tu blando acento. Fuego, armonía, vida y matiz. Y el junco verde que en la onda la tumba sola que arrulla el mar, y el ave errante que allá suspira, notas perennes dan a tu lira, tristes historias llenas de afán. Entre sus bosques afortunados no escucho nunca la indiana grey, dulces arietos tan acordados como tus cantos privilegiados, vagos preludios de ignoto Edén. Parece bardo que el genio ardiente de estas regiones, habitador, templó su lira suave y doliente, y en viva lumbre bañó tu frente, dando a tus ritmos inspiración. Que si inspirado suena tu canto, poblando aéreo la soledad, aviva el alma, te sigue, en tanto que dulces notas de nuevo encanto fascinadoras haces vibrar. Cuando al transporte del numen cedes, cuando tu mano pulsa el laúd, en la armonía fácil excedes. Hay quien pudiera, como tú puedes, dar a sus trovas música y luz. Pues de una fama ya merecida, tus fantasías vuelan en pos, mientras acepto reconocida que esos cantares llenos de vida, con noble orgullo la ofrenda yo. Oh, de la patria de Anacuana, canto amante, bardo feliz, ciñe con flores de nuestra zona la que le prepara digna corona para las sienes el porvenir. Oigamos otro poema de título El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí, en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces y el ala bates con inquietud y te adelantas. Resulta a veces con amorosa solicitud, porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna sagrada de tus amores el libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo. En él mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparo, mas si tu tierna prole futura en duro lecho miró al pasar, con flores y hojas de la llanura, deja que adorne tu libre hogar. Aplausos, qué bellos poemas de esta poetisa dominicana. Oigamos un último poema de título La llegada del invierno. Llega en buena hora, mas no presumas ser que estos valles regios, Señor, que en el espacio mueren tus brumas,
cuando del seno de las espumas emerge el astro de esta región. En otros climas, a tus rigores pierde los campos gala y matiz, paran las aguas con tus rumores, no hay luz ni brisas, mueren las flores, huyen las aves a otro confín. En mi adorada gentil Quisqueya, cuando el otoño pasando va, la vista en vano busca tu huella, que en esta zona feliz descuella perenne encanto primaveral, que en sus contornos el verde llano, que en su emencial cumbre azul la gala ostenta el suelo indiano, con rica pompa viste el verano y un sol de fuego baña de luz. Y en esos campos donde atesora naturaleza tanto primor, bajo esa lumbre que el cielo dora, tiende el arrullo su onda sonora y alzan las aves tierna canción. Nunca abandonan las golondrinas por otras playas mi hogar feliz, que en anchas grutas el mar vecina su nido arrullan, de algas marinas, rumor de espumas y áureas de abril. Aquí no hay noches aterradoras de horror al pobre, ni angustia den, ni el fuego ansiando pasa las horas de las estufas restauradoras de otras regiones han menester. Pasa ligero, llega a otros climas donde tus brumas tiendas audaz, donde tus huellas de muerte imprimas, que aunque amaneces mis altas cimas y aunque pretendas tu cetro alzar, siempre mis aguas tendrán rumores, blancas espumas, mi mar azul, mis tiernas aves cantos de amores, gala mis campos, vida mis flores, mi ambiente aromas, mi esfera luz. Bueno, mis queridos radioescuchas, mil y mil gracias por estar tan atentos. Los esperamos para un próximo programa. Un fraternal abrazo desde mi Colombia, Alberto Camargo.